Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, Tu Palabra para Encontrar el Camino. Hoy es 19 de junio del 2024. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia, con el libro de Job, capítulos 6 y 7, y el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 1 al 22. Vivimos en un mundo que se ha vuelto experto en las palabras, en la demagogia, en los discursos, em, en que las palabras aparentemente lo pueden todo. Antes se decía que el papel lo puede todo, pero hoy hablamos de que las palabras lo pueden todo, pero que lastimosamente hay muchísima incoherencia, hay una distancia, un abismo enorme entre lo que se dice y lo que se hace. El Lucas, quien nos trae estos dos escritos del Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles, resalta sobre todas las cosas que en el Señor Jesús no existía tal abismo, porque al Señor, a sus palabras le precedían sus hechos. Sus hechos, de hecho, hablaban por sí mismos. Sus acciones eran las que estaban pregonando y predicando su esencia. Y en lo que vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como algunos comentaristas han incluso mencionado que debería llamarse también los Hechos del Espíritu Santo, porque algo que resalta Lucas es precisamente la obra que el Espíritu del Señor hace a través de aquellos que se han rendido, que han menguado para que Él crezca, que se han negado a sí mismos, que han tomado la cruz que el Señor ha dispuesto para ellos y se encaminan en pos de ese propósito. Vemos, como hemos venido estudiando, la transformación de estos hombres, la capacitación, la habilitación, la nueva vida, la experiencia de la nueva vida viene por esa coinonía, esa vida en común con el Espíritu del Señor, donde se rinde, se le entrega su manera de pensar, de sentir, donde aún los sentidos que generalmente están presos de nuestros propios impulsos se sujetan al Señor, y pues obviamente esto les va a permitir ser una evidencia. En verdad que lastimosamente en este mundo las palabras convencen. Hay mucha gente que por discursos se creen, convencen, pero esa fue la forma extraordinaria de nuestro Salvador, que cada palabra que él pronunciaba estaba completamente respaldada por sus acciones, por sus hechos. Y en lo que estamos leyendo en el libro de los Hechos vemos evidencias, ¿sí? Vemos, digámoslo así, los testimonios, que es un testigo, el que ve, el que escucha, el que evidencia, a lo cual no se puede negar. Los discursos de alguna manera se caen de su propio peso cuando están construidos sobre falacias, cuando están construidos sobre ideologías engañosas. Pero aquellos discursos que se construyen en las acciones, en la coherencia, no hay manera de que pueda ser callado. Cuando los apóstoles empiezan a ser amenazados, que pues, es lo que también nos trae la lectura del capítulo 4 de Hechos, em, este Gamaliel sale no en defensa de ellos en sí, sino en defensa de la verdad y dice, bueno, si esto es de los hombres, esto se disipa solo, pero si esto es de Dios, nadie podrá oponerse. Y, y esta obra y la señal de que era una obra del Señor era que a pesar de tanto obstáculo, adversidad, oposición, prevalecía esta obra maravillosa que estaban haciendo los apóstoles. En el capítulo 3 sucede algo evidente, es la curación de un cojo. Eh, Hay algo extraordinario en esta curación. Los apóstoles
no eran hombres adinerados, no eran hombres con muchos recursos, ni antes ni después de seguir al Señor. No les faltaba nada, sin duda alguna, pero no eran unos hombres acaudalados. Ellos, cuando el Señor va a los cielos, acuérdense que pues el Señor no les dijo que fundaran una nueva religión, no les habló en sí de crear una nueva secta o algo así, la llamaron después, igual como consecuencia de las persecuciones, así que los apóstoles seguían celebrando su culto. ¿Cuál era su culto? Pues ellos practicaban el judaísmo. Así que ellos seguían yendo al templo, lo leímos ayer, seguían yendo al templo, seguían cumpliendo no solo las tradiciones, perdón, sino pues los preceptos de su religión. Y yendo al templo, había un hombre en una de las entradas pidiendo ayuda, ¿sí? Pidiendo que le dieran una ayuda. La respuesta de Pedro es impresionante. Capítulo 3 versículo 6 de Hechos, les dice, no tengo plata ni oro. Mire, esta respuesta para muchos creyentes el día de hoy es la peor respuesta que podrían dar. De hecho, es una respuesta muy común en medio incluso de los creyentes y se dice con cierta melancolía, con cierta tristeza, con cierta frustración. No tengo plata ni oro, ¿sí? Muchas veces cuando alguien nos pide ayuda, le expresamos que no tenemos, ¿sí? Tal vez sí tenemos, pero pues cometemos la falta y el pecado de decir que no tenemos. Aquí Pedro está diciendo, no tengo plata ni oro. Le está diciendo, ayúdenme. Pedro le dice, no tengo plata ni oro. Pues, la respuesta hasta aquí es casi igualita a la que nosotros podríamos dar en este tiempo, pero hay una gran diferencia. Pero yo sí tengo algo. Y fue lo que Pedro ya no negó. Pedro dijo la verdad cuando no tenía plata ni oro, ¿sí? Pero Pedro reconocía que tenía algo mucho más valioso que la plata y el oro, algo que no tiene precio, algo que no se compra con toda la plata y el oro de este mundo. Y dice Pedro, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Cuando Pedro toca a este hombre, es como si a través de su mano hubiese transmitido el poder que lo cubría a él, el poder del Espíritu que trajo sanidad física a este hombre. Imagínense la plenitud, la riqueza extraordinaria que tenía Pedro. Pedro cuando dice no tengo plata ni oro, no lo dice con amargura, no lo dice con tristeza, no lo dice con frustración, por el contrario dice, yo tengo mucho más que plata y oro. Y tengo algo que ni la medicina ha logrado, que ni todo el dinero del mundo lo hubiera logrado, y es la sanidad. Y no solo la sanidad física, porque vino además la sanidad obviamente emocional, pero sobre todo la salvación de este hombre. Dice que este hombre se puso en pie, saltando, entró con ellos en el templo, andaba, saltaba y alababa al Señor, ¿sí? Imagínense la gran riqueza incalculable que tenían los apóstoles al haber recibido el Espíritu del Señor y entrar en esa coinonía con el Espíritu del Señor. Así que Pedro y Juan obviamente mucho más empoderados, mucho más seguros, pero también la gente impactada. Dice la Biblia que este hombre tenía más de 40 años, o sea que la gente lo conocía de vieja data como un hombre enfermo, como un hombre que estaba, no podía trabajar seguramente, y por eso estaba allí tratando de vivir de la caridad de otros. Y aquí llega este hombre para suplir la más grande necesidad que él tenía. Imagínense. Así que si usted experimenta esa llenura, esa plenitud del Espíritu del Señor, no tiene que volver a decir con frustración, tristeza, amargura, que no tiene plata ni oro, porque tiene lo más grande, lo más precioso que puede traer respuestas que ningún recurso en este mundo puede traer y es el poder del Espíritu del Señor actuando en usted y a través de usted. En el capítulo, bueno, en el versículo 26 hay algo eh, em, que me parece, hace mucho tiempo me ha parecido muy importante ese versículo 26. Dice, a vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su Hijo,
lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hay muchas cosas que dice la Biblia acerca de la bendición del Señor, entre otras, que la bendición del Señor enriquece y nunca añade tristeza con ella. Pero aquí Pedro les está diciendo a estos testigos de este milagro que el Señor quiso bendecirlos a través de su Hijo, a través de haber levantado a su Hijo. ¿Y cuál era el propósito de la bendición? La conversión. Creo que aquel que entiende que el Señor le ha bendecido, eso pasó con el cojo. Este hombre recibe la bendición extraordinaria y vuelve su corazón al Señor. Aquel que logra reconocer que el Señor le ha bendecido, que le ha favorecido, que ha tenido misericordia, que le ha perdonado los pecados, que le ha provisto, que le ha escuchado, que le ha ayudado, que le ha consolado, que le ha fortalecido. Aquí dice Pedro, ¿cuál era el propósito de esa bendición? Que hubiese conversión, que la mente y el corazón se volviera al Señor. Como que recibo algo que no merezco y lo mínimo que yo puedo hacer es volver mi corazón a aquel que me ha hecho tremendo y semejante beneficio. En el capítulo 4 viene algo y quiero que leamos algunos versículos y resaltemos algo sobre este acontecimiento. Yo les decía al principio que lastimosamente los discursos y las palabras eh, silencian las obras, o más bien al no ser antecedidas por obras, pues no tienen ningún peso. El cristianismo no es ajeno a esta triste realidad. El cristianismo a través de los tiempos, sin duda alguna, pero más en estos tiempos de medios de comunicación, donde hay acceso a absolutamente, diría yo, a toda la información. Sí que está mucho más de moda el tema de hablar, de eh, comunicar, pero comunicar tal vez cosas que no son realidad en nuestra vida y verdad. Y las palabras se las lleva el viento, simplemente se quedan en el aire, no tienen contundencia, no están generando el efecto. ¿Por qué? Porque no son palabras antecedidas de obras, de hechos, y ya sabemos que esas obras y hechos son del Espíritu del Señor a través del creyente. Pero esto fue evidente. Aquí vemos una clara manifestación del poder del Señor, que reconocían los que vieron esta obra, que estos hombres eran hombres sin letras, que eran hombres sin riquezas, aparentemente sin poder alguno, sin influencia, no eran influenciadores, no tenían gran reconocimiento en medio de la sociedad, pero evidenciaron las obras, ¿sí? Y las obras en verdad fueron las que hablaron por ellos mismos, su manera de vivir, su manera de actuar, su manera de hablar, no en sabiduría humana, sino simplemente repetir lo que escucharon. Eso es sabio, el que repite las enseñanzas del Señor, ¿sí? Y dice en el capítulo 4, hablando de ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ellos estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Cómo sería impactante la predicación después de haber visto el milagro de este hombre? ¿Sí? Eh, lo había allanado todo, ¿sí? El milagro, la señal, la obra, el testimonio ya había allanado toda la palabra. Por eso nosotros, antes de hablar de Cristo, estamos llamados es a permitir que Él viva a través de nosotros, que Él se muestre. Es, Estudiábamos en Semana Santa acerca de las antorchas encendidas y mirábamos en diferentes ejemplos de la Biblia, las antorchas estaban acompañadas de otro instrumento que era la trompeta, pero antes del sonido de la trompeta está antecedida la luz de la antorcha y concluíamos que la antorcha es la luz que se ve y la trompeta es la voz que se escucha y ante todo y tiene mucha más eficacia más bien
la luz, porque la luz muestra el camino, porque la luz disipa el engaño de las tinieblas, porque la luz muestra la verdad. Y cuando y concluíamos que esa luz era la manifestación de las buenas obras. Ahora, no es suficiente con la luz, tampoco es suficiente. Hay que tocar la trompeta, hay que proclamar al Señor, porque usted puede ser luz y puede manifestar las buenas obras del Señor, pero muchos, si usted se queda callado, muchos pueden atribuir a esa luz, a ese buen testimonio, que usted es una buena persona, que usted lo ha logrado porque es disciplinado, que usted lo ha logrado porque, no sé, se capacitó, eh, no sé, tantas cosas que pudo haber logrado para comportarse de manera ejemplar. Pero la voz eh, que se proclama, la trompeta que suena, es la que dice, eso que ustedes ven, ¿sí? Eso que ustedes evidencian, estas obras que ustedes están evidenciando, son a causa del gran nombre que ha sido dado a los hombres en quien hay salvación. Y ahí es donde es como una conjugación perfecta, que mis buenas obras se manifiestan a través de mis discursos. Por eso dice, ellos hacen el milagro, sanan a este hombre, pero en el versículo 1 dice, hablando ellos al pueblo, ¿sí? Estaban enseñando al pueblo, estaban anunciando en Jesús la resurrección de entre los muertos, porque ellos pueden sanar a este cojo y se quedan callados y mucho, ¿qué pudo haber pasado también? Que los glorificaran a ellos, que dijeran que ellos eran unos extraordinarios magos o médicos o incluso que eran unos profetas, hasta como en aquel entonces había una gran expectativa mesiánica, hubieran dicho que alguno de ellos podría ser también el Mesías. No, yo manifiesto ese testimonio que es innegable, que es irrefutable, que no hay manera de contradecirlo y cuando abro mi boca, ahí está la contundencia del mensaje del Evangelio. Dice que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Acuérdense que el Señor en Mateo 28 les dijo que toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El Señor les dijo, yo tengo la autoridad y en esa autoridad les delego que vayan a ser discípulos. ¿Qué es necesario para ser discípulos? Hagan milagros, sanen, liberen, prediquen el Evangelio, pero de nuevo, esa voz que se pronuncia tiene que ser antecedida de que el Evangelio sea una verdad en ustedes. Dice Pedro, lleno del Espíritu, en el versículo 8, les dijo, gobernantes del pueblo, ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, ¿cómo sería la valentía de Pedro que los está culpando, señalando? Dice, a quien el Señor resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Es una evidencia, ustedes no pueden negarlo, no pueden refutarlo, pero quiero decirles que esta sanidad no provino de nosotros, sino de aquel que ustedes crucificaron. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Acordémonos que el nombre Jesús, Yeshua, algunos le dicen Yahshua, como quiera decirle, en español Jesús quiere decir el Señor salva, Salvador. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. O sea que en el Señor Jesús reconocían también sabiduría, que ellos reconocían las obras del Señor Jesús. Dice estos no solo por lo que hacen, por lo que dicen y cómo lo dicen. Dice, ojo con el 14, viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Qué pueden decir en contra? Si usted tiene una vida y un testimonio consistente, ¿qué pueden decir en contra? ¿Cómo pueden decir que usted es una mala persona si toda o la vida desde que usted le entregó su corazón a Cristo ha buscado, ha obedecido,
ha sido coherente con los dichos del Señor y sus acciones. Pueden decir cosas, pero serían cosas falsas, sin fundamento, mentiras. Ellos dicen, ¿qué podemos decir si es que aquí está la evidencia? ¿Cómo puedo contradecir que usted no es un hombre transformado si es que antes era un depresivo, ansioso, mal geniado, irritable, era mentiroso, engañador, era perezoso, negligente y ahora es completamente diferente? ¿Cómo podemos negar que algo pasó en usted? ¿Cómo podemos negar si antes era un altivo, un soberbio, miraba a todo el mundo por encima del hombro, pero ahora ama, sinceramente, acepta a los demás? Reconoce sus propios errores. ¿Cómo podemos negar la efectividad de algo que pasó? Ahora, ¿cómo saber qué pasó? Cuando ellos abrían su boca y lo anunciaban. Dice el versículo 16 incluso, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Dice William Barclay en su comentario, dice, el cristiano, por el hecho de ser cristiano, o sea, el cristiano en sí mismo debería ser una señal innegable de la obra del Señor. Lastimosamente, a través de la historia, muchos cristianos de nombre, nominales nomás, han avergonzado el nombre del Señor. Por eso uno no puede ir diciendo que es cristiano hasta que no sepa claramente que su vida ha sido rendida al Señor. Así, si usted no puede salir a decir que es cristiano, pero tiene unos comportamientos peores que personas del mundo, cuando no hay decoro, no hay pudor, cuando no se discierne lo bueno de lo malo. Estos hombres, dice, es innegable, es que ¿quién puede decir que no se está la evidencia? La predicación del presente, el anuncio del Evangelio del presente, lastimosamente ha perdido peso por la incoherencia del creyente y es un desafío de nosotros en la vida en el Espíritu. Acuérdense que lo que hemos dicho en estos días, el Espíritu del Señor es santo. Y si hay alguna evidencia clara de que el Espíritu del Señor está en un creyente, es que es apartado, es diferente, reacciona de manera diferente, actúa de manera diferente. No estoy diciendo que nunca, nunca, pues, nos podamos equivocar de ninguna manera. Seguimos en el mundo y tenemos que seguir lidiando con las circunstancias del mundo, pero hay una constante de mejora, hay una constante de crecimiento. Claro que nos podemos equivocar, pero aprendemos, nos volvemos a levantar, tratamos de aquellas cosas débiles en nuestra vida, de fortalecerlas en el Espíritu del Señor. Es muy difícil que alguien que procure de todo corazón vivir en el Espíritu cometa siempre los mismos errores. Hay un aprendizaje, sin duda alguna hay aprendizaje. Y habrá otras cosas que tendremos que ir aprendiendo, situaciones que se presentan. Pero sí hay una evidencia clara, y es que la luz del Espíritu del Señor está en nosotros y a través de nosotros. Dice entonces que estos trataron de intimidarlos a través de amenazas, prohibiéndoles que enseñaran en el nombre del Señor. Pero Pedro y Juan, versículo 19, diciéndoles, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir, oído, lo que hemos visto y oído. Ahí está la contundencia del testimonio. Ellos no están simplemente hablando de cosas que les contaron, ellos no están imitando, ellos no están como actuando a ser cristianos. Ellos lo vieron, ellos lo oyeron, ellos lo evidenciaron. Hasta que nosotros no experimentemos la verdad del Evangelio en nuestro corazón, hasta que nosotros no experimentemos el poder sobrenatural del Señor. Y en eso tenemos que esforzarnos, en que trascienda ese mensaje de verdad en nuestras vidas. No nos podemos quedar con las palabras, no nos podemos quedar con mensajes bonitos, agradables, interesantes, profundos. Tenemos que construir de manera personal, permitir que el Señor en cada uno de nosotros haga, eh, traiga esa experiencia real. Nosotros podemos, eh, no sé, al ver una foto, por poner un ejemplo, usted puede ver una foto de una playa
donde hay una arena blanca, suave, un cielo azul, un sol radiante. Usted se puede quedar contemplando y hablar muchas cosas de esa fotografía que ve, pero otra cosa es estar en esa playa. Otra cosa es experimentar el abrazo del calor, la frescura de las aguas del mar, la suavidad de aquella arena. Y esa es la vida en el espíritu. La vida en contemplación no nos lleva a nada. Usted puede quedarse leyendo la Biblia, analizándola y entendiendo cosas muy especiales, pero lo que está para nosotros es la experiencia, es como si esa palabra estuviera grabada con tinta indeleble en la tabla de nuestro corazón. Esa es digámoslo así, el regalo que nos da el Señor a través de su Espíritu, que no se queda en el discurso, que no se queda en la ideología, que no se queda en la doctrina, sino que pasa a ser una verdad absoluta. Y eso solo lo puede alcanzar usted de la mano del Señor. Nadie lo puede eh, llevar, digamos, a ese lugar que contempla a través de esa fotografía. Usted es el que decide ir a ese lugar. Como les decía el Señor a los a Pedro, boga mar adentro, ve más allá. Y pues para eso hay que orar más, para eso hay que seguramente ayunar más, vigilar más, para eso hay que arrodillarse más. Hay que procurar más el rostro del Señor. Acuérdense de Jacob, no sé si se acuerdan Jacob, que luego su nombre fue mudado en Israel. Jacob toda la vida lidió con engaños, con mentiras. Jacob toda la vida engañó y fue engañado cuando se fue con su tío y suegro Labán. Pero Jacob, cuando tuvo que enfrentar de nuevo a su hermano Esaú, sube a un lugar llamado Peniel, que quiere decir el rostro de Dios, y allí dice que batalló con el ángel del Señor y dijo, no, no te suelto hasta que no me bendigas. O sea, no me voy de aquí hasta que no me transformes. Múdame, muda mi corazón, transforma mi corazón. Así es como vamos a experimentar ese poder extraordinario del Señor que se perfecciona en nuestra debilidad. Así es como nuestro corazón va a ser mudado, ese corazón de piedra en un corazón de carne. Así es como será quitado el velo en nuestros ojos. Así es como será quitado el tapón de nuestros oídos. Hay que batallar, pero batallar de rodillas, clamarle al Señor de esa manera, Señor, bendíceme. Yo no me levanto de aquí si tú no me transformas. Es que no puedo seguir siendo el mismo. Todos los días tengo que enfrentar las mismas cosas. Mire que nosotros oramos para que las dificultades se vayan, ¿sí? Se quiten, para que los desafíos, como que lo que enfrentamos, se solucione. Pero ¿qué tal si oramos para que nosotros estemos por encima a esas situaciones? Puede ser más efectivo, porque situaciones adversas siempre vendrán, pero si nosotros estamos mejor capacitados, nos podremos sobreponer mejor a esas situaciones. Oremos, démosle gracias al Señor por este día y que su enseñanza nos lleve a las acciones. Dígale así al Señor, que la enseñanza no se nos olvide, Señor. Experimentamos y reconocemos con humildad limitaciones, fragilidad. Ya algunos ya más grandecitos, Señor, experimentamos limitaciones físicas, pero también dificultades, Señor, en el alma, en el intelecto. Pero tú eres todopoderoso, Señor. Tú no conoces los límites de la edad, no conoces los límites, Señor, de ninguna clase. Y yo quiero, necesito experimentar esa plenitud de tu espíritu en mi vida. Yo no me quiero quedar, Señor, hablando y repitiendo discursos. Yo necesito experimentarte. Yo necesito, Señor, esa realización total por el poder tuyo en mí. Dígale, Señor, como aquella canción, renuévame, transfórmame, Señor, moldéame. Con tus manos preciosas, restáurame a tu imagen. Yo te suplico, por favor, que soples ese aliento de vida cada día en mí, que sea dotado de tu espíritu, Señor, y que no me quede contemplando de lejos,
sino que yo sea fundido en ti, en tu corazón. Me siento débil, Señor, me siento cansado. Si esa es su realidad, me siento atribulado tal vez, frustrado, he tenido algún tipo de derrota. Pero yo te suplico, por favor, mi Señor, que me levantes y que me ayudes a ser persistente y perseverante en buscar tu plenitud y tu llenura, así como cuando tengo hambre, procuro hasta saciarla, así como cuando tengo otras necesidades, procuro y no dejo de insistir hasta que logre suplirlas, que yo reconozca que necesito tu plenitud y tu llenura y que por tanto debo de procurarla hasta que pueda experimentarla y allí cuidarla para conservarla, Señor. No nos dejes ser cristianos de nombre, Señor. No nos dejes ser cristianos intelectuales. Por favor, déjanos ser de aquellos que pueden contemplar tu rostro y ser fundidos en tu corazón. No mirarte de lejos, sino así como aquella sabia mujer estar a tus pies, contemplarte y disfrutar de tu presencia y entender y ver cómo en tu presencia está la plenitud del gozo y en tu diestra delicias para siempre. Bendícenos en este nuevo día. Apártanos del mal camino, líbranos del mal que no nos haga daño. Y desde ahora, Señor, bendecimos todo bien y bendición que pone delante de nosotros, Señor. Dígale, Padre, gracias por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.